Hola, bienvenidos otra vez a tu programa de Genios. Estamos hablando de lo que es el rediseño humano con programación neurolingüística y te decía que el rediseño es aprender y corregir tus errores y además aplicar lo aprendido, lo que aprendiste de esas experiencias, en este caso a veces dolorosas, pero si has aprendido, pues entonces haces ese cambio necesario, estás rediseñando tu vida. Te felicito que sigues aquí interesado de aprender cómo rediseñar nuestra vida. Y te estaba hablando que si algo no funciona en tu vida como realmente lo quieres, te invito a que hagas una reingeniería, en este caso un rediseño. Rediseña tu vida y lo puedes hacer en muchas áreas, en el área emocional, en el área mental o incluso en lo económico. ¿Cuál es la razón de la que estamos siempre repitiendo esta historia? Estamos viviendo esos ciclos de la tragedia, como se dice, porque estábamos sufriendo las consecuencias de aquellas heridas básicas que tuvimos todos en nuestra infancia. Y la mayoría de nosotros entonces sufrimos hoy en nuestra vida de adultos también esas consecuencias, esas secuelas de esta herida. Y hoy vamos a aprender en este segundo módulo, vamos a aprender de cómo funciona realmente ese sistema, ese esquema, cómo es esa programación que tenemos para vivir estos círculos de la tragedia. Y aquí te voy a mostrar un ejemplo donde nos dicen, por ejemplo, tenemos aquí es el rechazo. Por ejemplo, si sufrimos un rechazo en un ejemplo, donde el bebé no fue deseado, entonces esta persona tiene ese es el pensamiento que él tiene, el pensamiento de rechazo. ¿Qué clase de emociones tiene? Es una emoción de miedo y de huir. Esa clase de personas se llaman huidizas en la psicología. Esta clase de emociones dan a esa persona unas estrategias mentales. Y las estrategias mentales que hace esta persona es, por ejemplo, de no querer vivir en el mundo real. Se sumerge entonces en un mundo de fantasías, ya sea como mirando películas, mirando la televisión, e incluso se transportan en ese personaje para vivir ese mundo imaginario entonces y no tanto vivir en el mundo real. La conducta que tiene es de aislarse, es de deslindarse del mundo porque él vive aquí en su mundo imaginario. Y como es así, no tiene contacto con el exterior, las personas que lo invitan o que lo llaman siempre tienen que componerse o adaptarse que él no va, que él no asiste, que él se aísla. Entonces esta persona que actúa de esa manera, que tiene esas conductas, recalca que resultado es rechazado por los demás. Si él no se adapta, si él no quiere vivir esa situación, entonces ahí cuasi está corroborando los resultados de rechazo. Así se forma entonces un círculo vicioso. Esta persona está viviendo de acuerdo a sus pensamientos de rechazo, tiene emociones de miedo, tiene ganas de salir corriendo, tiene ganas de huir. Por eso se les llama huidizos. Y las estrategias mentales de esta persona es no pertenecer, no tomar parte, no formar parte del mundo real y se aísla. La conducta es deslindarse del mundo real
que da como resultados ser una persona que no es aceptada, que es una persona rechazada. Y así se va viviendo siempre esta clase de situaciones. Esta persona vive continuamente esta clase de situaciones. El mismo esquema serían para las otras clases de heridas de la infancia. ¿Y cuáles son esas heridas de la infancia? Y ahora te voy a hablar un poco de esa clase de esas heridas. La herida, por ejemplo, del rechazo, es una herida que se sufre, en este caso, en la niñez, como te decía, o no solamente en la niñez, también se puede en el transcurso de la vida, porque ya tiene esta persona, incluso antes de nacer, esta sensación en sí misma. Y esta persona la vive con el mismo sexo del progenitor. Esto quiere decir, si el papá, si esa persona es una mujer, o va a tener un conflicto con su mamá, entonces ese es el progenitor del mismo sexo. Si este es un niño, entonces, y tiene el conflicto con el padre, o el conflicto de rechazo con el padre, entonces sería el primogénito del mismo sexo. Por eso se refiere a esto del mismo sexo, ¿no? Si es niño con la mamá, si es niña con el papá. Y estas personas, te decía, que tienden a huir. Las otras personas que tienen esta clase de rechazo serían, por ejemplo, las personas que sufren la sensación de abandono, son personas que hayan sido abandonadas o no, pero esas personas cultivan esa sensación de abandono y son aquellas personas que abandonan sus proyectos, abandonan sus metas, sus sueños y incluso a familias y demás. También vienen las personas que han sufrido las heridas de la infancia, de la humillación, de la injusticia y de la traición. Las personas que sufren con estas heridas de abandono son esas personas que son dependientes, que, por ejemplo, si están viviendo en una pareja, son esas personas que insisten, que llaman, que van siempre detrás de los demás, que están ahí siempre pidiendo que se los tome en cuenta, que dependen del otro para todo, no quieren hacer cosas solos, no quieren estar solos, son personas muy dependientes, al igual que la persona que sufre de las heridas de la humillación. También son personas dependientes, son personas que tratan de agradar siempre a los demás, se desviven por los demás para que les presten atención también. Y dependen mucho del otro. Y las personas que vivieron la herida de la injusticia son personas que son muy rígidos consigo mismos, que son muy duros consigo mismos, que no se perdonan ni una, que son gente que son muy exigentes consigo mismos, se exigen hasta más no poder y sufren también de mucha culpa por no alcanzar eso que se proponen. Hay personas que sufren esas heridas de la traición, que se sienten traicionados en el sentido de que de niño no le han dado lo que los padres, otras personas le han prometido. Entonces esa clase de personas que sufren esa traición se sienten muy desconfiados, no confían en la vida, no confían en sí mismos. Y como no confían en sí mismos, siempre quieren controlar todo, quieren tener el control sobre todo para que no vuelva a vivir esta clase de traiciones. Y en definitiva son las personas que se traicionan a sí mismos porque tampoco cumplen con sus metas, cumplen con sus planes, porque se traicionan y para vivir esta traición tienen que constatarlo para tener los mismos resultados y corroborar
que tiene esta clase de heridas. Entonces vamos otra vez quedando en ese círculo vicioso. ¿Te das cuenta? Este rediseño se puede utilizar entonces en todas estas heridas, estas 5 que nosotros usamos, que son las heridas de la infancia, que tuvimos en la niñez, y casi todos tenemos por lo menos una de esta clase de heridas. Y te decía, ¿cuáles eran estas heridas? Las heridas del rechazo, las heridas del abandono, las heridas de la humillación, de la injusticia y de la traición. Esas 5. Querido amigo, querida amiga, ya ves que ¿por qué hacemos lo que hacemos? Aquí esta pregunta queda muy bien, porque nunca nos interrogamos realmente ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy teniendo esta clase de sensaciones? ¿Por qué estoy actuando de esta clase, con esta clase de conductas? ¿Por qué tengo estas estrategias? ¿Por qué hago lo que hago? Porque es un programa que está circulando en mi mente porque no tengo control, porque no sé por qué funciona así. Entonces, esto del rediseño es algo ideal para darnos cuenta por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y estas heridas básicas, estas heridas que sufrimos todos en la niñez, más o menos una u otras, nos da la pauta de dónde podemos hacer un corte para hacer ese cambio que nos lleva a rediseñar nuestras vidas y ser esa persona que queremos ser. Fabuloso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando del rediseño, rediseña tu vida en el tercer módulo. Muchas gracias.